gobierno anunció el retorno a clases en un cronograma en 3 etapas para los días 1, 15 y 29 de junio. Los gremios de la enseñanza presentan reparos ante el anuncio del gobierno para el retorno a clases. ACE trabaja intensamente en la zona de frontera para evitar la propagación del coronavirus. Sean ustedes muy bienvenidos a esta primera edición de la red informativa. Iniciamos el desarrollo de las noticias más relevantes. Lo veían en titulares. El gobierno anunció en estas últimas horas el retorno presencial y voluntario a clases. Será en 3 etapas que comenzarán los días 1, 15 y 29 del mes de junio. La asistencia será en grupos divididos para evitar aglomeraciones y por un máximo de 4 horas. Repasamos cómo queda entonces este cronograma de vuelta a clases. A partir del 1 de junio estarán volviendo a clases los alumnos de educación rural presencial de todo el país y de todas las modalidades, incluyendo las de educación media, escuelas que atienden a estudiantes de particular vulnerabilidad educativa y social en todo el país, exceptuando Montevideo y el área metropolitana. El área metropolitana incluye las ciudades de Las Piedras, Progreso, La Paz, Joaquín Suárez, Toledo, Pando, Barros Blancos, Empalme Olmos, Ciudad de la Costa y la franja costera del departamento de Canelones. También el 1 de junio estarán retomando las actividades las escuelas de educación especial en todo el país, lo que será instrumentado paulatinamente atendiendo las características de cada centro. Reabre además el último año de educación media superior, bachillerato, de secundaria y de UTU, exceptuando Montevideo y las ciudades comprendidas dentro del área metropolitana. A partir del 15 de junio estarán abriendo sus puertas los centros de primera infancia y de educación inicial en todo el país. Esto incluye los centros CAIF, la educación inicial de la ANEP y los centros privados de primera infancia. También el 15 de junio reabren las escuelas primarias públicas y privadas, excepto en Montevideo y el área metropolitana ya referida. Liceos públicos y privados y la formación técnica, tanto de nivel medio como terciario, exceptuando en Montevideo y el área metropolitana. El 15 de junio también reinicia sus actividades el último año de educación media superior, bachillerato de secundaria y de UTU en Montevideo y el área metropolitana. El último año de formación en educación en todo el país también reinicia sus clases en esta fecha. El 29 de junio se habilita en todo el país la reapertura de todos los demás centros de educación primaria, secundaria y técnica, tanto pública como privada. El presidente de la República afirmó que con el reinicio de las clases se retoma un aspecto fundamental en la vida del país. Luis Lacalle Pou afirmó que la medida se toma con profundo convencimiento de parte del gobierno y agregó que su éxito depende de la conducta de la población. El gobierno ha decidido habilitar el retorno a clases. Y en esta habilitación reside también lo voluntario. Es un retorno voluntario a clase, cuyo calendario tiene un componente sanitario, como decíamos, y también tiene un componente en las decisiones de las autoridades educativas basadas en la autonomía, que es fundamental su respeto por todos nosotros. Las combinaciones son de índole territorial, son de índole de la vulnerabilidad de los distintos alumnos y obviamente de la densidad poblacional. Cuando ustedes tomen contacto con el orden del 1 de junio, del 15 de junio y del 29 de junio, verán que hay un trabajo acabado, que hay un trabajo puntilloso y que cada subsistema, cada año, cada región geográfica tiene un justificativo científico y pedagógico para ese retorno. Así que una vez más me resta agradecer, me resta reconocer y por supuesto lo que siempre decimos, el gobierno elabora, el gobierno piensa, el gobierno escucha, el gobierno se asesora, toma decisiones en un sentido en el cual, como siempre, estuvimos íntimamente convencidos. Pero depende de los uruguayos.
Hoy escucharon a los tres principales asesores científicos hablar del DFS, distanciamiento físico sostenible. Y allí está la clave de este retorno. Si los uruguayos siguen haciendo un uso responsable de su libertad, allí está la clave para el retorno de las distintas actividades que ya tenemos en carpeta para ir tratando con el grupo que dirige Isaac Alfi en los próximos tiempos. Así que, insisto, es un día importante. Estamos satisfechos con el trabajo y retomamos un aspecto de la vida que es fundamental en el futuro de nuestros chiquilines. Estos anuncios generaron repercusiones inmediatas porque los gremios de la enseñanza presentaron reparos respecto a este cronograma de vuelta a clases. A nivel de FENAPES preocupa que se pueda contar con el personal necesario y también con los insumos que permitan aplicar el protocolo sanitario. En tanto, la Federación Uruguaya de Magisterio entiende que los niños en educación inicial deberían ser los últimos en retornar a clases. Las interrogantes que tienen que ver, algunas de ellas con comedores escolares, cómo se van a llevar a cabo, si va a seguir la misma situación actual, escuelas rurales, internados rurales, ¿qué pasa con ellos? ¿Se van a habilitar o no se van a habilitar? Porque existen. Transporte interdepartamental, que su frecuencia es muy disminuida con respecto a lo habitual debido a esta pandemia, y maestros y funcionarios, inclusive niños, se trasladan de una localidad a otra haciendo uso de ese transporte que claramente está disminuido. Abonos docentes que también han perdido vigencia de marzo a junio. Estas semanas alcanzan para poner esas condiciones y otras condiciones que tienen que ver con la salud, con los implementos necesarios que sugiere el Ministerio de Salud Pública y que están recogidos en un protocolo que acabamos de firmar hace un par de días. Nosotros planteamos claramente, fuimos muy claros al plantearlo a las autoridades que inicial y especial debieran ser los últimos a ser considerados justamente por las mismas características propias de las edades o de los niños, de no poder cumplir con el distanciamiento físico sostenido. Hay que comprar y distribuir los productos de higiene necesarios para el correcto cumplimiento de lo que establece el propio protocolo. Todas cuestiones que son de instrumentación, pero que llevan días, dadas las dimensiones del sistema educativo público uruguayo, particularmente en el caso de la ANEP. ¿Qué pasa con los profesores, los docentes, el personal no docente? ¿Cuántos estarían en condiciones de volver a trabajar a raíz del coronavirus? Bueno, es una muy buena pregunta que también nos formulamos nosotros en el día de ayer a la Administración y lamentablemente la Administración no tiene idea. Por lo tanto, estas son las cuestiones concretas que estamos hablando de que hay que prestar atención antes de hacer anuncios públicos como los que se hicieron en la noche de ayer. FENAPES advierte que se puede repetir lo que pasó con las escuelas rurales, donde solo un tercio de las que debían abrir lo pudieron hacer en la fecha establecida. Señala que los grupos deberán ser de unos 10 alumnos para respetar la distancia de 2 metros. Los docentes pensaban que se podía priorizar exámenes para quienes terminan secundaria o no pueden avanzar por tener materias previas y volver a clases a partir del 29 de junio. En una organización del calendario que no entendemos mucho, planteamos en definitiva que el 29 de junio retornaría todo el sistema educativo a nivel de todo el país y se plantea que el 7 de julio comenzarían las vacaciones. Bueno, creemos que ahí le erraron en algún grado o sentido en la planificación. Vamos a hablar ahora estrictamente de salud porque ACE trabaja intensamente en la zona de frontera para evitar la propagación del coronavirus. En Artigas se están realizando controles sanitarios al personal brasileño que ingresa para la cosecha de caña de azúcar. En tanto, en Rivera se testea al personal de la salud. La situación en la frontera nos tiene bastante ocupados y trabajando. El Ministerio de Salud Pública, por su parte, está realizando la serie de controles y protocolos que se hicieron. En Rivera, por temas climáticos y un tema del número del INE que nos tenía que pasar como hacía la muestra, vamos a estar comenzando el día lunes a hacer los hisopados desde ACE para la población de ACE para poder nosotros tener un control de cómo nos venimos preparando. En Artigas se viene trabajando desde ACE como brazo ejecutor del Ministerio de Salud Pública con la realización de los test de los funcionarios
que vienen por la caña de azúcar, que por suerte no son tanto los funcionarios como se dijo en un principio. Por lo que tengo entendido anda en el orden de unos 17. Bueno, y como todos ustedes saben, hay 2 casos en Artigas que son de personal de la salud que no son pacientes de ACE. Ante ese escenario en Artigas, ¿se puede manejar la posibilidad de cortar la circulación por el puente o limitarla de alguna forma como medida de prevención? Para mí sería prácticamente imposible. Cuando nosotros estuvimos en Artigas sobre el puente Cuaraí, que fue ahora hace poco, hablaba con el policía que cuida y son unas 20.000 personas, nos comentaba que pasan de un lado hacia el otro. De hecho hay gente que vive en Cuaraí porque la vivienda es más barata, porque se sabe que el costo de vida es menor, trabajan en Artigas, a la vez gente de Cuaraí son socios de la mutualista privada que tiene Artigas. Es más, hasta me comentaba un policía que el carro de bomberos es el mismo de un lado y del otro. Nos vamos a quedar en lo que se vive en el departamento de Rivera, porque a partir de mañana serán allí más estrictos los controles en la frontera con Brasil. Ya son 4 los casos de coronavirus confirmados en ese departamento. La campaña En la Frontera se Protege implica que el personal del SECOED realice un trabajo de campo de concientización en el que se entregan tapabocas y folletos a las personas en los distintos puntos del departamento. Este sábado se profundizarán las medidas. Se van a establecer 3 puntos de barreras sanitarias en puntos estratégicos donde se da el flujo mayor de vehículos brasileros que ingresan a la ciudad con fines comerciales, con fines turísticos, y ahí van a estar desplegados 3 puestos de salud, barreras sanitarias, en la cual se va a tomar la temperatura y si las personas que vienen en el vehículo tienen más de 37.3, no van a estar autorizados a ingresar a la ciudad. Se realizará la desinfección en forma particular a cada uno de las personas que quieran ingresar en el vehículo y se desinfectará también el vehículo. Además, se colocará en todos los vehículos brasileños que ingresen al departamento una identificación para que el resto del personal que esté desplegado en las calles identifique cuáles fueron controlados y cuáles no. Van a ser muy estrictas las medidas porque si bien nosotros continuamente venimos trabajando tanto en la concientización como en el programa, en desarrollar programas de prevención, bueno, se nos siguen dando casos positivos y estamos fortaleciendo esas medidas. Les proponemos cambiar ahora de tema. Nos vamos al departamento de Cerro Largo, donde se registró un accidente fatal en la ruta 8 entre Melo y Aceguá. Un camión despistó, se dio contra un árbol y allí falleció el acompañante. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 429 de ruta 8, tramo Melo-Aceguá. En este lugar, el camión que se dirigía a la frontera con Brasil por causas que se tratan de establecer, despistó, salió de la carretera y chocó violentamente de frente a un árbol allí existente. Lo que se sabe es que en ese momento llovía copiosamente. El impacto provocó la muerte de Raúl Alberto García, de 67 años. Viajaba como acompañante en el camión guiado por un hombre de 46 años, ambos oriundos de Montevideo. Fue necesaria la intervención de bomberos para extraer el cuerpo de la víctima de la cabina. Trabajó en el lugar personal de asistencia médica que trasladó al conductor a un centro asistencial de Melo, policía de la seccional Quinta y autoridades judiciales. Y en Salto, la mujer que fue baleada por su pareja fue sometida a una intervención quirúrgica que duró más de 4 horas y permanece internada en CTI. El hombre que se atrincheró luego de realizar estos disparos fue detenido y está a disposición de la justicia. La policía logró detener al hombre de 47 años que se atrincheró dentro de este motel de alta rotatividad en Salto. Fuentes de la investigación confiaron a Telemundo que la pareja ingresó al motel, ubicado en la zona del barrio Saladero, en las últimas horas de este miércoles. Ahora los investigadores tratan de establecer bajo qué contexto el hombre baleó a la mujer de 22. Fueron los empleados que escucharon los tiros y advirtieron a la policía. 2 uniformados del PADO que llegaron al lugar lograron rescatar a la víctima, que rápidamente fue derivada a un centro asistencial. Allí se estableció que tenía 2 impactos de bala en el hemitórax derecho, por lo que tuvo que ser operada y posteriormente quedó internada en un CTI.
El agresor se atrincheró durante toda la noche dentro de la habitación y finalmente se entregó a las autoridades. También fue llevado a un centro asistencial para constatar sus lesiones y luego quedó a disposición de la justicia. Abrimos este capítulo internacional, pero nos vamos a quedar aquí en la región para hablar de economía, porque Argentina negocia con sus acreedores para evitar entrar en una suspensión total de pagos de deuda. El gobierno de Alberto Fernández debía abonar hoy más de $500 millones al Fondo Monetario Internacional. Argentina no pagará este viernes a sus acreedores, sin embargo existe un acuerdo informal con los bonistas para seguir negociando durante 10 días más para cerrar un trato. De esta forma, el impago es considerado por los mercados como un default técnico o blando, ya que el país tiene la voluntad de llegar a una reestructuración de la deuda que satisfaga a la mayoría del capital representado por los diferentes fondos de inversión. El presidente Alberto Fernández reafirmó la voluntad de pago de la deuda, pero busca dentro del marco de los contratos existentes un perfil de endeudamiento sostenible que no atente contra un sendero de crecimiento sustentable que mejore la capacidad de repago futura. No vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir. Yo quiero que el mundo nos vea como un país honorable que cumple sus compromisos. De ocurrir el impago, será la 9ª vez que Argentina cae en default en su historia. Hacemos una primera pausa en la información, volvemos enseguida con las principales novedades del deporte. El País te trae una colección que hace historia. Biblioteca Ana Ribeiro. 12 libros que recopilan todas las investigaciones históricas realizadas por una de las voces imprescindibles en la historiografía nacional. Con su reconocido estilo claro, profundo y ameno, aborda temas que nos ayudarán a entender una época y su sociedad. A partir del sábado 6 de junio a 170 pesos. Pedila en kioscos y supermercados o comunícate con nosotros que te lo haremos llegar con tu canillita. En un punto insuperable, en el corazón de Paysandú, los espera Park Center Hotel. Habitaciones con el mayor confort, desayuno buffet, business center, estacionamiento cerrado y vigilado. Y la más esmerada atención para que su estadía sea única, por trabajo o placer. Su descanso asegurado en Paysandú. Y sorpréndase con nuestras tarifas. Central de Reservas 472-56313 o desde la web hotelparkcenter.com. ¿Necesitas un auto? Tranquilo. En Grupo Fiancar congelamos el dólar. Pagas en cuotas fijas, en pesos. Y lo disfrutás tranqui, sin sorpresas. Sí, todos los usados y todos los cero, de todas las marcas de Grupo Fiancar. En cuotas fijas, en pesos. Exclusivamente en los locales de Grupo Fiancar. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Una de las medidas adoptadas por el gobierno frente al COVID-19 es el seguro por cese de actividad. Consiste en préstamos blandos para monotributistas, unipersonales, sociedades de hecho y SRLs. Y se puede verificar si se es beneficiario en bps.gov.uy. En unidades indexadas y sin intereses, equivalen a 2 pagos de 12.000 pesos que se devolverán en 24 cuotas iguales a partir de julio. El pago del seguro se realiza a través de las redes de cobranza. Al coronavirus lo combatimos entre todos. Plan Nacional Coronavirus. Presidencia de la República. ANDE. Es una de las noticias más destacadas a nivel de nuestro país. Finalmente, la Asociación Uruguaya de Fútbol entregará hoy el protocolo sanitario a la Secretaría Nacional de Deporte. Fueron varios los clubes que realizaron sugerencias y algunas modificaciones para este texto que se aplicará para volver a los entrenamientos. Hoy será presentado el protocolo por parte de las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol a la Secretaría Nacional de Deporte y luego al Ministerio de Salud Pública para esperar una devolución o no, afirmativa seguramente, porque se ha venido trabajando ya
varios días para tener este protocolo definitivo. Algunos clubes hicieron algunas salvedades, otros no. Quizá algunos ni lo leyó, pero lo cierto es que es un paso más que se da en esto de tener todo listo para cuando el gobierno dé vía libre al fútbol para que empiece a trabajar. Ayer escuchábamos a los científicos hablar de el distanciamiento físico sostenido como la única herramienta para evitar la propagación. Esto frena las posibilidades de pensar en una pronta vuelta del fútbol. Hay que seguir los pasos que viene manejando AUF, como mucho el torneo empezarlo a mitad de agosto. En medio de julio estar comenzando con los entrenamientos, más allá que hay algunos futbolistas que se están uniendo para entrenarse juntos en lugares al aire libre, más allá de lo que dice Montevideo City Torque, que va a comenzar los entrenamientos en su lugar de concentración, algo que en este momento no está permitido, pero bueno, habrá que ver qué es lo que sucede. Algunos presionan para que se apure, otros hacen la plancha. Dólar 42.25 a la compra, 44.65 a la venta. Euro 45.19, 50.34. Real 7.40, 9.40. Peso argentino 0.19, 0.65. Unidad indexada 4.591. Unidad reajustable 1.260,99. ¿Necesitas un auto? Tranquilo. En Grupo Fiancar congelamos el dólar. Pagas en cuotas fijas, en pesos. Y lo disfrutás tranqui, sin sorpresas. Sí, todos los usados y todos los cero, de todas las marcas de Grupo Fiancar. En cuotas fijas, en pesos. Exclusivamente en los locales de Grupo Fiancar. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Una de las medidas adoptadas por el gobierno frente al COVID-19 es el seguro por cese de actividad. Consiste en préstamos blandos para monotributistas, unipersonales, sociedades de hecho y SRLs. Y se puede verificar si se es beneficiario en bps.gov.uy. En unidades indexadas y sin intereses, equivalen a 2 pagos de 12.000 pesos que se devolverán en 24 cuotas iguales a partir de julio. El pago del seguro se realiza a través de las redes de cobranza. Al coronavirus lo combatimos entre todos. Plan Nacional Coronavirus. Presidencia de la República. ANDE. En un punto insuperable, en el corazón de Paysandú, los espera Park Center Hotel. Habitaciones con el mayor confort, desayuno buffet, business center, estacionamiento cerrado y vigilado. Y la más esmerada atención para que su estadía sea única, por trabajo o placer. Su descanso asegurado en Paysandú. Y sorpréndase con nuestras tarifas. Central de Reservas 472-56313 o desde la web hotelparkcenter.com. Cocinar un día para toda la semana es lo más práctico y ayuda a que comas mejor. Congelá los alimentos en el freezer para alargar su vida útil y disminuir el riesgo de que se estropeen. Hacé tu parte y evitemos juntos el desperdicio de comida. Es un mensaje de Hellmann's. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma. Se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dése la oportunidad. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos, por su profesionalismo y responsabilidad, son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora.
con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Fue un aporte de Andebu a la comunidad. Compartimos con ustedes más información. El INAC informó que cayó la faena, las exportaciones y también la comercialización de carne en el mercado interno. Esta situación atípica se atribuye a la pandemia. Según datos de los primeros 4 meses del INAC, se destaca una reducción de la faena, las exportaciones y de la comercialización del mercado interno. Estamos en una situación inusual de caída de la actividad, que es el principal efecto en la cadena. Tenemos 28% menos de faena, 25% menos de exportaciones y un mercado interno que también ha caído, pero en menor grado, un 5% apenas en la demanda interna, con la carne vacuna con una reducción del 14% y una alta participación del producto importado, casi un 28% de producto importado en carne vacuna. Con respecto al aumento de los precios de la carne, en cuanto al bolsillo de la gente, el INAC afirma que el mismo es relativo. Si lo tomamos anualmente, la carne subió, pero en este año estamos inclusive por debajo de la inflación y la perspectiva que tenemos que va a haber una mayor estabilidad para beneficio de los uruguayos, que también están sufriendo con menores ingresos y tienen en la carne uno de sus principales productos de consumo. Una de las principales consecuencias para el mercado cárnico uruguayo ha sido la disminución del mercado asiático. Todos sabemos que Asia ha sido la que ha traccionado más en la demanda. El año pasado el 65% de nuestras exportaciones se dirigieron hacia China, más de $1.000 millones de exportaciones, y este año obviamente el impacto del coronavirus, del distanciamiento social, de la cuarentena, estamos en una situación muy errática del funcionamiento de los mercados, se activan, se desactivan. Desde el INAC se asegura que se tomaron todas las medidas en la cadena cárnica para hacerle frente a la emergencia sanitaria. En otras informaciones, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción presentó un plan de vivienda para contribuir a la erradicación de asentamientos en nuestro país. Los empresarios celebraron además la eliminación de los topes de construcción bajo el sistema de vivienda de interés social. Se volvió al plan de megaproyectos con algún ajuste y se volvió a la vivienda de interés social a sacarle los topes. Entonces rápidamente, porque esto fue hace 2 semanas, ya salen 5 obras en total, 4 por interés social, vivienda promovida y 1 por megaproyecto. Y esto sigue sumando, ¿no? Al promotor que estaba ahí, que ya no le servía construir porque tenía topes, un 10%, había que dárselo al Estado, el Estado te lo pagaba a los 6 meses o al año, ahora no lo tiene y le sirve construir. Volvió a servir el negocio. Además, la Asociación de Promotores de la Construcción entregó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, un plan de construcción de vivienda para erradicar los asentamientos. Esto había sido solicitado por el mandatario y ahora lo estudiará con la ministra de Economía qué posibilidad de financiación hay. Hoy viernes se presenta fresco con cielo cubierto y precipitaciones. La temperatura máxima prevista para hoy es de 16 grados. Mañana sábado estará fresco y ventoso con cielo cubierto y posibles precipitaciones. Las temperaturas extremas previstas para mañana se ubican entre 9 grados la mínima y 16 la máxima. El pronóstico extendido para los próximos días. En la zona oeste estará fresco a templado con cielo nublado con periodos de claro. En la zona norte estará fresco a templado con cielo nublado con periodos de claro. En la zona este estará fresco y ventoso con cielo nublado con precipitaciones escasas. En la zona sur estará fresco y ventoso con cielo algo nublado y cubierto. Vamos a agregar a esta información que hay 2 advertencias emitidas por el Instituto Uruguayo de Meteorología, ambas de color amarillo, pero por distintos fenómenos, para los departamentos fundamentalmente ubicados al norte del Río Negro. La advertencia es por tormentas puntualmente fuertes. En esta zona se podrán registrar lluvias intensas en cortos periodos de tiempo, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas
rachas de viento fuertes. Para los departamentos que se ubican fundamentalmente al sur del Río Negro, la advertencia es por un incremento en los vientos sostenidos, que se prevé intensidades de entre 40 y 60 kilómetros en la hora, con rachas superiores, situación que estará acompañada además de precipitaciones y tormentas. Ustedes pueden ver en imágenes un amarillo más intenso y es, bueno, la zona del país donde además se superponen estos fenómenos. Hablamos, por ejemplo, de Tacuarembó y también de parte del departamento de 33. Y hasta aquí las informaciones más destacadas de esta hora. Muchas gracias por acompañarnos y buen fin de semana para todos ustedes.